En los 90 se implementó dentro del tercer ciclo de educación general básica una nueva materia, formación ética y ciudadana. ¿Cuáles eran las concepciones de ciudadanía que construían los manuales destinados a aplicar el nuevo espacio curricular? ¿Cuáles fueron los modos de uso y circulación de los contenidos de aquellos manuales? ¿Cómo los leyeron los estudiantes? Estas son algunas de las preguntas que aborda el proyecto de investigación Manuales Escolares de Formación Ética y Ciudadana y Código Disciplinar en EGB3, Entre Ríos, 1993-2003, dirigido por la profesora Delfina Doval junto a un equipo de docentes y becarios. ¿Cómo fue el desembarco de esta materia de formación ética y ciudadana en la currícula escolar en nuestra provincia? Bueno, la materia en realidad, o la asignatura de formación ética y ciudadana, comienza a ser parte de lo que se llama en nuestra provincia la transformación curricular, y a su vez tuvo que ver con las transformaciones que se realizan, o la reforma educativa que se realiza en la década de los 90. A partir de la sanción de la Ley Federal de Educación en el año 1993. Con anterioridad igual, nosotros también hemos revisado los inicios de los 90 y hemos revisado todo lo que fue el proceso de descentralización educativa, ¿no? Y en esos términos, si pensamos la reforma en la década de los 90, lo que hay que pensar, lo que nosotros hemos trabajado, ¿no? De los puntos que habría que distinguir son dos cuestiones: la extensión de la escolaridad, los debates que se dan en torno de la extensión de la escolaridad, que en nuestra provincia van a terminar finalmente en lo que se llamó la experiencia de EGB3 intermedia, y por otra parte la reforma de lo que se llamaba en la década de 1990 la matriz cultural, ¿no? ¿Cuál es esta matriz que se espera difundir a través de transmitir, sería la palabra apropiada, transmitir a través de la enseñanza escolarizada, ¿no? Entonces se reforman los contenidos curriculares, se elaboran los CBC. Los CBC se elaboran en una discusión ampliada, si bien hubo sectores que no fueron convocados como tales, pero sí hubo una participación importante. Además se convocaron expertos en distintas áreas y se elaboran los contenidos curriculares comunes, que son el documento que llega a las provincias y con el cual las provincias a su vez tenían que elaborar las transformaciones curriculares para los distintos niveles educativos, no solamente para el nivel que nosotros hemos trabajado, y además debían luego cada institución elaborar sus proyectos institucionales, ¿no? La propia ley imagina como en una especie de cascada el proceso de descentralización, también en el modo en que los actores se van a ir participando de estas nuevas instancias que se proponían en la renovación de contenidos, extensión de la escolaridad, ¿no? Habría que pensar ahí también lo que fue en su momento todo el debate en torno al financiamiento de la educación y demás, ¿no? Tal como fue pensado por la ley, hay algunas cuestiones también interesantes para pensar, o sobre las que hay que hacer, de hecho ya lo hemos intentado ir haciendo, foco, porque ese proceso descentralizado no fue un proceso del cual pudiesen hacerse cargo todas las jurisdicciones educativas, por lo menos en torno de la elaboración curricular, ¿no? Las escuelas las tuvieron que recibir y hay largos debates en torno de lo que significó, porque además se transfirieron como por decreto del Ministerio de Economía, tal como habían sido transferidas en la época de la dictadura militar, el nivel de enseñanza primaria y las escuelas de enseñanza de adultos, ¿no? O sea que ahí ya había como una tradición para hacerlo. Sí se discutió muchísimo en las provincias luego
en qué momento se iba a hacer, cómo se iban a recibir las dotaciones, pero en general, para resumirlo y decirlo de un modo rápido, no vinieron las partidas presupuestarias que deberían haber venido para que las provincias se hiciesen cargo con holgura y comodidad del número de instituciones que iban a recibir, ¿no? En este mismo marco de descentralización se piensa la descentralización del currículum y vuelve a suceder que hubo provincias que no tuvieron la capacidad de elaborar sus propias transformaciones curriculares, ¿no? Por las condiciones, por distintas razones, ¿no? En el caso de Entre Ríos sí elaboró la reforma, lo que se llama transformación curricular, que igualmente estaba, según algunos cuerpos técnicos que hemos entrevistado, estaba bastante pautado cómo era el marco para tomar la transformación curricular, y Entre Ríos también implementa con esta característica que decíamos hoy, de modo masivo, EGB3, finalizando la década de los 90, ¿no? Con algunas experiencias que se hacen primero en el área rural, y le implementa además la innovación queda vinculada a las propias transformaciones o algunas transformaciones que se dan en el área política cuando hay un cambio de agenda educativa en la provincia, ¿no? En la década de 2000 que aparece la escuela intermedia, la creación de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, ¿no? Hay como una serie de medidas que se toman. Uno podría pensar en un punto, en una cierta tensión, en debate con lo que se venía discutiendo en torno de la Ley Federal de Educación, que era una discusión que además iba subiendo de tono, ¿no? En parte iba anticipando lo que iba a ser 2001, en la medida también de una fuerte coalición en torno de los gremios docentes, marcados por lo que fue la Marcha Blanca, luego la Carpa Blanca y demás, ¿no? Como recrudecimiento también, o como, como modo de medir el tiempo de los reclamos, ¿no? Y ahí también uno podría decir, como en a través de un extenso plan de actividades que incluyen entrevistas a docentes y estudiantes del EGB3, el proyecto trabaja sobre la base de dos indagaciones fundamentales. Por un lado, el estudio de los textos, manuales escolares de formación ética y ciudadana, y por el otro, las formas de apropiación puestas en juego por docentes y estudiantes de EGB3 y las lecturas que estos textos han elaborado desde sus condiciones de producción y recepción. Bien. Y en la investigación se centran particularmente en los manuales. ¿Por qué? ¿Qué especificidades tiene ese tipo de texto? ¿Por qué en los manuales? Porque, nos permite mirar, hace un momento yo lo decía, nos permite mirar en términos de la tradición que los estudios históricos sobre la historia del libro y la historia de las prácticas de lectura y escritura han venido abriendo ya hace unas décadas, permite mirar no solo esos objetos culturales libros, mirar en ellos las prácticas de representación, o sea que mirar a través de esas prácticas de representación, mirar las propias prácticas o las propias representaciones que organizan, ¿no? Que dan sentido al mundo o pretenden dar sentido al mundo de unas jóvenes generaciones a través de unas experiencias escolares, sino que nos permite mirar también qué es lo que los lectores han hecho con esos objetos culturales, ¿no? Nos permite hacer como generar o poner en vínculo unas prácticas sociales, no solo unas prácticas escolares, ¿no? Con relación a unas prácticas culturales específicas que son las prácticas de lectura y las prácticas de escritura. Gran preocupación en todo caso, contemporánea también de las formas escolares, ¿no? Que se refleja en distintas expresiones que representan el modo en que muchas veces son miradas las generaciones más jóvenes
por los adultos, que tiene que ver también con cuáles son los modelos de lectura desde las que se las mira, ¿no? Qué tipo de lector ideal sigue presente ahí, qué tipo de tradición es la que se está reclamando y demás. Y nos permite mirar, por otra parte, qué es lo que acontece, que es así, es una preocupación, en todo caso, compartida por una trayectoria de investigación más larga, qué es lo que acontece con estos contenidos en particular, que han sido objetos de procesos de ideologización de manera inmediata, decíamos hoy, cada vez que se producen transformaciones en los regímenes de gobierno, y para la década de los 90, en términos de los años que habían debido pasar para que la democracia se vaya fortaleciendo, mirar cómo se sitúan, ¿no? Las jóvenes generaciones con respecto a la propia vida democrática, con respecto a esos dispositivos de memoria, verdad, justicia, en términos del desagravio a la democracia, ¿no? O en términos del desagravio que, si uno mira las políticas oficiales, marcaría un poco ese propio quiebre del 2003, ¿no? Entonces nosotros estaríamos mirando hacia atrás qué es lo que acontece con discursos, prácticas y representaciones con respecto a, intentamos hacerlo por lo menos, ¿no? A cómo se sitúan los jóvenes con relación a las instituciones escolares, los jóvenes con relación a sus propias culturas juveniles y con relación a los propios adultos que transitan por esos espacios institucionales. Por lo menos intentamos hacerlo.